Dios, vamos a tomar como un ejemplo, hermanos, del estudio, un pasaje que se encuentra en Jueces, capítulo 18, versículos del 1 al 7. Es Jueces, capítulo número 18 y versículos de 1 al 7. Y si usted me hace el favor y lo abre, y ahorita le vamos a dar lectura. Es Jueces, capítulo 18 y versículos del 1 al 7. Y hermanos, cuando tenga usted el versículo, si nos hace el favor y se pone de pie, ¿verdad? No tiene ningún impedimento, párese y vamos a leerlo juntos. Y luego me van a ayudar a orar, ¿verdad? Porque queremos que Dios use esta palabra para que nos hable, ¿verdad? Que Dios nos instruya. Dice así, hermanos: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y les dijeron ir y reconocer la tierra. Entonces vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegado allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo, aquí ayúdenme, póngale atención, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Ahora sáltese, hermanos, y vaya hasta el versículo 27 y 28. Se van a saltar esos versículos y vamos a llegar hasta el 27 y 28. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Estos fueron los versos del 27 al 28. Lo hicimos un gran salto, ¿verdad? Ayúdenme a orar, hermanos, por favor. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, es para mí. Tú quieres, Señor, obrar en mí. Tú quieres, Señor, que yo esté atento, Señor. Tú quieres, Padre, que yo aprenda de ella el día de hoy. Señor, tú quieres que yo esté alerta. Tú quieres, Señor, que yo esté despierto. Tú no quieres, Señor, que
que yo esté descuidado. Ayúdame, Padre, a mantener siempre encendida, Señor, mi lámpara, a mantener siempre, Señor, un espíritu, Señor, fervoroso para contigo, fervoroso para con tu obra, Señor. Fervoroso, Señor, en el ganar almas, en el estudio de tu palabra, en oración, en todo el servicio, Señor, de tu casa. Ayúdame, Padre, a estar alerta. Ayuda a tu pueblo, Señor, a estar alerta, a mis hermanos, a mis hermanas. Despiértanos, Señor. No nos dejes, Señor, que nos conformemos. Perdónanos, Padre. Háblanos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Tomen su lugar. Muy bien, hermanos, leímos varios versículos para que hubiera un contexto de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Habían pasado varios años desde que había entrado la nación de Israel, hermanos, a la tierra prometida, pero había entre ellos unos, ¿verdad?, de los hijos de Dan, que no tenían una tierra todavía. Y fueron exhortados, hermanos, a ir y a poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero en esa búsqueda, hermanos, en el cumplir, ¿verdad?, con ese mandato, en llevar a cabo, hermanos, el reconocimiento de la tierra, ellos se encontraron con un pueblo, con un grupo de personas, hermanos, con una ciudad que me llama a mí mucho la atención, hermanos, porque dice el versículo que lo que los caracterizaba, hermanos, era que era un pueblo, dice, que habitaba seguro o se sentían seguros. Era un pueblo, hermanos, que estaba ocioso y confiado. Hermanos, era un pueblo que no tenía negocios con nadie. Y, hermanos, habitaban sin que cosa alguna los perturbase, dice. Y casi siempre en la Biblia, hermanos, cuando hablamos de confianza, seguridad, siempre es un contexto positivo, ¿verdad? Siempre es en algo que tiene que ver con una relación correcta con Dios, y uno está en paz con Dios. Pero quiero que piensen en este versículo, no en ese contexto. No es la paz de Dios la que ellos experimentaban, no es la confianza y la fe en Dios la que este pueblo vivía. No, hermanos, este pueblo, cuando examinamos las palabras que se usan aquí, nos vamos a dar cuenta que era algo distinto lo que les estaba ocurriendo. Bueno, ¿quiénes son este grupo de personas? Si usted pudiera mirar un mapa, hermanos, de la tierra de Israel, de toda esa área ahí, área que algunos científicos le pusieron la luna creciente, es un área así que corre por cerca del mar, por Egipto, toda esa área es una área muy próspera y está cerca del mar. Pues en la escuela probablemente le enseñaron a ustedes un grupo de hombres que se llamaban fenecios, ¿verdad? Están en los libros de sociales. Cuando yo estaba en la escuela era una de las clases. Y fue un grupo étnico, hermanos, que los caracterizaba el comercio, ¿verdad? Eran comerciantes estos hombres. No eran personas de guerra, no eran personas de espadas y de esas cosas. Eran comerciantes y aparte tenían ellos, hermanos, por decir así, hasta cierto modo, el control del comercio, o todo comercio tenía que cruzar por ellos en esos tiempos, porque ellos habían aprendido a navegar el mar, habían construido barcos. Entonces, era el desarrollo, ¿verdad? Estaban desarrollados, por decirlo así. Ellos podían llevar mercancías de esa parte del mundo a Roma, a diferentes lugares. Entonces, eran necesarios, ¿verdad? Y cuando usted estudia la historia de toda esa parte del Medio Oriente, hermanos, ellos eran de los pueblos que menos fueron invadidos.
que cuando alguien llegó y conquistaba, no los perturbaban, no los destruían, los dejaban. Porque lo que ellos hacían era muy importante. Estaba, por decirlo así, las rutas del comercio ahí, ¿verdad? Era lo que fue en su tiempo el ferrocarril, luego el avión, ¿verdad? Y ahora continúan todos esos medios de transporte que son esenciales para que haya comercio, ¿verdad? Bueno, estos eran ellos. Esa era la vida de este grupo. Ahora este pueblo estaba un poquito más alejado de los fenecios, como el nombre que le dan aquí, ¿verdad? Y vamos a mirar las características de esta gente, hermanos. En primer lugar, dice, hermanos, el texto, que era un pueblo que habitaba seguro. Pero no piensen en esto como en el contexto bíblico de una relación íntima con Dios que nos da de estar seguros. No. Esta palabra aquí, hermanos, tiene la connotación o nos quiere decir que era un pueblo ingenuo. Vivían en una condición de comodidad. Era un pueblo que estaba confiado. Y estaba confiado, hermanos, pero sin ninguna garantía. Ellos estaban cómodos, estaban tranquilos, ¿verdad? Yo creo que no había radio en ese tiempo, hermanos. Entonces no veían las noticias, no se asustaban. A ver si usted ponga ahí la noticia. Hay personas que ya no las quieren ni oír, ¿verdad? Hombre, punto negativo aquí. Me levanto pesimista después de oír la noticia. Bueno, pero este pueblo no, hermanos. No sé si alguno de ustedes tuvo sus niños cuando salió una película que se llamaba El Rey León. Y andaban por ahí, ¿verdad? Unos animalitos que vivían así, confiados. Y tenían una canción, ¿verdad? Y se decían Hakuna Matata, ¿verdad? Quería decir estar feliz, estar contento. Tú no te preocupes por nada. Tú vive feliz, vive contento, ¿verdad? Esa era la idea. Este pueblo así estaba, hermano, estaban confiados. También, otra cosa que los caracterizaba por eso mismo, era que estaban ociosos. Pero la palabra ocioso no refleja exactamente lo que en el original se dice. Es estar en reposo, ¿verdad? Estar en reposo, estar en paz, encontrarse en una circunstancia favorable, tranquilo. Esas las circunstancias que los rodeaban a ellos eran buenas, estaban tranquilos. No sé si oían de guerras o de las invasiones y eso, pero ellos se sentían bien. Estaban en un estado entonces de reposo, de paz, así entre comillas, de que todas las circunstancias, todo alrededor de ellos estaba yendo bien. No había, ¿verdad?, tumultos ni contiendas. Y la palabra confiado, hermanos, también esa era otra que lo describe, aunque ya lo mencioné ahorita, y nuestra Biblia menciona primero seguro, y luego cuando estudia usted el significado utilizan la palabra confianza, confiado. Ahora la Biblia nos dice ahora confiado, y esta otra palabra quiere decir depender de, poner la confianza en algo, creer en una persona, un objeto o un punto de dependencia. Bueno, hermanos, estas personas estaban confiados, estaban tranquilos porque pues estaban en relativa paz. Y no tenían necesidad de ninguna cosa porque la tierra donde estaban era próspera. Había. Todos los años esa parte donde ellos estaban localizados y parte de la nación de Israel, hermanos, todos los años había frutos y había abundante agua y todas esas cosas. Y luego el estar cerca de un puerto, pues los hacía que les llegaran mercancías de todos lugares. Así que pensemos en ellos, hermanos, como un Estados Unidos, que es un país próspero y le llegan mercancías de todas partes, ¿verdad? Bueno, también, hermanos, nos dice sin que nada los perturbase. Y muchos, como les decía ahorita, muchos pueblos no los atacaban a ellos porque los fenecios y todos ellos, ¿verdad?, eran los encargados o tenían grandes flotas de barcos, ¿verdad?, que usaban para el comercio.
Entonces todos querían llevársela bien con ellos, ¿verdad? Porque eran necesarios. Y casi, como muchos grupos étnicos, no sabían navegar ni construir barcos, pero estos hombres sí. Bueno, otra característica dice que no había quien poseyese el reino. O sea, no había, hermanos, un sistema legal, no había un rey, no había quien mandara ahí, sino que todo el pueblo, todo el mundo hacía conforme, ¿verdad?, le dictaba su corazón. Y unos no se metían con los otros. O sea, tenía el vecino ahí, bueno, eso asunto del vecino, yo no me meto en sus cosas. Bueno, aparte, hermanos, había algo que no consideraban ellos o que pasaban por alto. Dice, estaban lejos del resto de los sidonios o fenecios. Bien, y lo otro que los caracterizaba, hermanos, es que no tenían negocios con nadie. O sea, estaban aislados, pues. Como todo se producía ahí, vivían en aislamiento. Ahora, pero todas esas cosas que acabamos de leer aquí, hermanos, la confianza que leímos sobre ellos, el estar seguro, todo era, todo estaba basado en cosas erradas. Era una falsa confianza. Tenían también, hermanos, un sentido de paz basado en cosas, en vanidades, en cosas pasajeras. Estaban viviendo, hermanos, un falso sentido de seguridad. Todas las cosas que los rodeaban les proporcionaban a ellos un falso sentido de paz. Estamos en paz. Por decir, hermanos, ahí entre ellos no había quien no tuviera para pagar la renta, ¿verdad? Les llegaba el bill de la luz y tenían para pagar el bill de la luz. Se les acababa el aceite y tenían para el aceite. Tenían hambre, salían y cortaban y comían. Estaban bien en ese sentido. Entonces eso, hermanos, ocasionó que ellos tuvieran un falso sentido de seguridad. Y quiero que empiece a diferenciar desde ahorita entre tener confianza en Dios y tener un falso sentido de seguridad. Estar confiado en Dios o estar confiando en otra cosa que le proporciona a usted un falso sentido de seguridad, falsa sensación de paz, falso sentido, hermanos, o estado de gozo o de alegría. Y va a depender de en qué se basa, qué le proporciona esa paz o qué le da esos sentimientos de paz. Bueno, hermanos, que este pueblo, podemos decir, estaba descuidado, ¿no es así? Cuando entraron los espías y miraron aquella tierra, dijeron, no hombre, pues, pan comido. Como quitarle un dulce a un niño, pues estos ni siquiera tienen amurallada su ciudad, porque todas las ciudades en aquel tiempo las amurallaban para protegerse, tenían su ejército. Esto es mi ejército, ni murallas. Cuando llegan los espías, entonces dice, aquí es. ¿Y qué ocurrió, hermanos? Este pueblo que tenía un falso sentido de paz, un falso sentido de seguridad, ese pueblo que estaba ingenuo, hermanos, confiado en ninguna garantía, o confiado en cosas superfluas. Dice, hermanos, el versículo 27, que Dios envió, hermanos, a su pueblo. Y Dios hizo esto con ellos. Dice, y ellos, la nación de Israel otra vez, o más bien Dan, que es la nación, parte de la nación de Israel, ¿verdad? Versículos 18, 27 y 28 dice, y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, así era esta ciudad, y después se llegó a llamar Dan, ¿verdad? Al pueblo tranquilo y confiado. ¿Y qué dice que ocurrió? Y los hirieron a espada. O sea, que ellos estaban muy a gusto, ¿verdad? Con su vida, con sus temas. El Señor se levantó temprano, ella le hizo lonche, se fue a trabajar. Pensaron que así iba a seguir toda la vida. Y preferían ignorar los peligros y las cosas que estaban a su alrededor, hermanos. Pero de repente llegó la espada.
De repente se acabó eso, hermano. Llegó la nación de Israel, dice, y los hirieron a filo de espada. Y no nomás eso, dice, quemaron la ciudad. Y porque no tenían negocios con nadie y preferían estar aislados, dice, y no hubo quien los defendiese. Porque estaban lejos de los Sidón y no tenían negocios con nadie. Fíjense lo que ocurre, hermanos. Analicemos esto. Este pueblo que tenía puesta su confianza en cosas vanas, en cosas pasajeras, en que estaban en un estado de comodidad, hermanos, estaban hasta ociosos, tenían un sentido de paz, entre comillas. Hermanos, de repente les llegó destrucción, de repente les llegó problemas a su vida, hermanos. Y hubo graves consecuencias, hermanos, porque los destruyeron, los mataron, dejaron de ser, ni la ciudad volvió a ser la misma. Tuvo que la nación de Israel volver a edificarla, hermanos. Y esta mañana, tarde, quiero que piensen eso, hermanos. ¿Vive usted seguro? ¿Vive usted segura? ¿Está en paz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le da esa paz? ¿Qué le proporciona esa seguridad? ¿Está usted cómodo o está usted cómodo? ¿Por qué? Porque le llega su chequecito de estampillas. Porque tiene seguro médico. ¿Por qué? En la Biblia encontramos, hermanos, muchos versículos que hablan sobre este tema, pero la Biblia no le llama descuido, porque yo lo busqué y quise de poner descuido porque dije, Señor, que cuando yo le hablo a los hermanos y ponga la palabra descuido, pues que no los hiera, que no los lastime, para que cuando salgan me saluden con gusto, con alegría y se vayan contentos. Pero la busqué y le busqué, hermanos, y no hay una palabra que diga descuido, pero sí otra, negligencia, sinónimo de descuido. Y dije, ¿seguro? Pues sí, pues ni modo, Señor, pues esa vamos a usar, es la que tú tienes. Y es una palabra fuerte, hermano, pero es sinónimo de descuido, ¿verdad? Alguien que es negligente es alguien que se le dio una tarea, se le dio un trabajo, hermanos, en uno de los sentidos, y que no lo hace. Alguien que tiene todo para hacer algo y a pesar de tenerlo todo para hacerlo, no lo hace. Alguien que es decidioso y dice, mañana lo hago, mañana seguro comienzo. Como yo con mi dieta, ¿verdad? Hasta que no me da el Señor un susto, comienzo, ¿verdad? El lunes, si le gana, le vamos a entrar el lunes. Y llega el lunes, hermanos, el miércoles. Voy a hacer ejercicio. Lunes. Entrando el año, mis promesas. Voy a hacer ejercicio. Bueno, una semana más porque hay buñuelos y todo eso todavía. La otra. Negligencia, hermano. ¿Y qué habla, qué dice la Biblia sobre ser negligentes? Proverbios 12:24. ¿Qué le pasa al negligente, hermano? Según la Biblia. Y esto, aunque lo dijimos en chiste, es muy serio. Se cumple lo que dice el proverbio. Es una... puede usted marcarlo ahí en su Biblia y decir, si yo hago esto me va a pasar. Se va a cumplir tal y como lo dice la Biblia. Dice, la mano de los diligentes, diligente es alguien que no es negligente, ¿verdad? La mano de los diligentes señorea. La mano del diligente señorea, liderea. En su trabajo, si usted es diligente, el Señor lo va a llevar a liderar. Porque es diligente, hace su trabajo, hace lo que tiene que hacer. Ahora piénsalo en el sentido espiritual. Piénsalo en lo espiritual. Si usted es diligente con su vida espiritual, usted señorea, usted lidera, usted hace lo correcto, está yendo bien en lo espiritual.
Pero, igual que en los trabajos, más la negligencia será tributaria. El que es negligente con su trabajo, el que es negligente con su economía, hermanos, va a estar endeudado siempre. A todo el mundo le va a deber, va a ser esclavo de todos. Porque no sabe manejar su dinero o porque no es buen trabajador, es negligente. En lo espiritual, hermanos, es lo mismo. La misma ley se aplica a lo espiritual. Si usted es negligente con su vida espiritual, usted va a terminar pagando el precio. Si usted está cómodo o cómoda y no quiere preocuparse y no quiere que nadie la estorbe, nadie le perturbe, va a pagar el precio. Por su negligencia va a pagar el precio, hermanos. Y de hecho, algunos que estamos aquí ya lo estamos pagando, solo que tal vez no se quiera dar cuenta, pero ya estamos pagando el precio de nuestra negligencia. Proverbios 10:4. Ese pueblo era un pueblo negligente, ¿verdad, hermano? Dice Proverbios 10:4: la mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Vea usted, hermanos, les propongo que miren a una cultura. ¿Puedes prender el aire, mijo? Yo tengo calor, no sé si los hermanos ya estoy viendo que hacen así. Miren, una cultura. La nación de Israel volvió a ser país, corríjanme si me equivoco, hermanos, como el año 1945. 48, gracias, hermano. Sin nada, de cero empezar. Ok, de esos años ahorita, una de las naciones más avanzadas, con más tecnología, y hermanos, pudieron hacer producir en aquellas arenas, hicieron tierras fértiles y muchas otras cosas, y progresaron, ¿verdad? Salieron adelante. Es uno de los países con avances médicos y tecnológicos más grandes del mundo. Y también en cosas armamentistas, también son de los mejores. Bueno, vayamos a nuestro querido país. ¿Cuántos años hace que somos independientes, hermanos? ¿Más de 200 años? Y todavía en pobreza. Todavía en dificultades y todas esas cosas feas que pasan, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque se cumple lo que dice aquí: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Miren, hermanos, el pedacito que es Israel, una miniatura. El gran tamaño del país de México, nuestro país, rico en todas las cosas que usted se puede imaginar. Cada vez que descubren un mineral nuevo, pues ¡ay, ahí en México! Pero en pobreza. ¿Por qué, hermano? Negligencia. Ahora aplique eso a lo espiritual, aplíquelo a su vida en lo espiritual. Si usted es negligente con su vida espiritual, hermanos, usted va a empobrecer. Vamos a empobrecer si somos negligentes, hermanos. Pero si nosotros somos diligentes, hermanos, en todas las cuestiones que tienen que ver con Dios, Dios nos va a hacer dar fruto, nos va a enriquecer. En veces, hermanos, hasta para las bendiciones de Dios somos negligentes. Por ejemplo, Josué 18:3, él le tuvo que decir a la nación de Israel, hermanos, dice: y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Cuántas bendiciones no hay, hermano, para el pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas, hermanos, no están esperándonos a usted y a mí? ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas bendiciones en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en el servicio? ¿Cuántas cosas, hermanos, no nos llevará a ver Dios y a experimentar Dios? Pero estamos en vez como la nación de Israel, ¿verdad? Descuidados. Otro ejemplo, hermanos, en
Biblia de un descuido ahora más directo a lo espiritual, hermano, está en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. El escritor, hermanos, exhorta aquí a los creyentes, a los hermanos y a los que tal vez no eran creyentes. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Acá habla de dar un discurso, hermanos, de todas las formas en que Dios había hablado de la nación de Israel, entre ellos los ángeles. Y le dice: ahora nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, por Dios mismo encarnado nos ha hablado. Por tanto es más necesario, dice, que ¿cómo? Con diligencia, no con negligencia, sino con diligencia, atendamos todas las cosas que hemos oído. No sea, dice, que nos deslicemos. Es una advertencia, hermano. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y sigue hablando el versículo. Una exhortación, hermanos, a no tomar a juego las cosas de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? ¿Está conforme? ¿Está cómodo, cómoda? ¿Está en paz? ¿Vive tranquila? ¿Por qué? ¿Porque se ocupa de las cosas de Dios? ¿O porque las cosas de esta vida le están dando una falsa sensación de paz? No sea, hermanos, que llegue como llegó a ese pueblo, la espada. También, hermanos, somos negligentes no solamente en lo espiritual, sino también, hermanos, en la crianza de nuestros hijos. Y quiero que veamos el ejemplo de un padre, hermanos. Elí, primera de Samuel 2:15 al 17, y luego yo les voy dando los demás versículos. Primera de Samuel 2:15 al 17 dice: Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de tu carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué estaba ocurriendo ahí, hermanos? Dios les había dado instrucciones de cómo iban a vivir los levitas, cómo iba a vivir el sacerdote. Tal parte de la grosura era para quemarse, tal otra parte para ofrecerla a Dios. Y después de lo que había ahí, se lo iba a dar a los levitas para que ellos tuvieran que comer. Pero los hijos de Elí no seguían las instrucciones de Dios. Cuando el pueblo llevaba sus ofrendas de carne a Dios, ellos querían escoger para ellos lo mejor primero. O sea, llegaba el cheque, primero yo, luego yo, y lo que le quede a Dios, a ver si hay algo para ofrendarle al Señor. Primero yo, decían ellos, y si la gente le decía: no, pero eso no es la manera como Dios lo estableció, no es la manera como Dios nos dijo. Yo decía: si no me lo das por la buena, te lo quito a la fuerza. Y dice la Biblia que era grande ese pecado delante de los ojos de Dios. Pero lo peor del caso, hermanos, que el sumo sacerdote Elí sabía que sus hijos estaban haciendo eso. Él lo sabía.
pero tenía miedo confrontar a sus hijos. Tenía miedo que se le rebelaran, que se le enojaran, o estaba muy cómodo también comiendo él de lo que era para Dios y no para él. Pero no era todo lo que hacían los hijos de Elí, hermano. Vamos a leer el 22, el capítulo 2, 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y dice: y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. No solamente tomaban de lo que no era de ellos, sino que había señoras que iban, hermanos, a acercarse a Dios y estaban delante del tabernáculo en devoción a Dios. Y estos pillos, hermanos, iban y tomaban a las mujeres de los demás, se las llevaban para dormir con ellas. Dios, hermanos, no toleró esto, y en una de esas ocasiones en que hubo guerra, los hijos de Elí murieron. ¿Por qué murieron los hijos de Elí? Por la negligencia de su papá. Porque fue negligente, por descuidado, porque no quiso corregir a sus hijos, porque no quiso hacer su trabajo, porque los dejó meter sus manos en las cosas de Dios. Porque los dejó, hermanos, que por su mal ejemplo se descarriara todo un pueblo, porque los hijos de Elí, hermanos, hicieron que se descarriara toda una nación. El Señor le dice a Elí en el versículo capítulo 2, 29 y 30: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí. Ponga atención ahí, hermano. Dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Amaste más a tus hijos que lo que me amaste a mí. Y has hollado, le dice, mis ofrendas. Hermano, cuando su hijo esté en la casa de Dios, en las cosas de Dios, en la oración, hermano, con la Biblia, no deje, hermano, que su hijo la maltrate, la tire o tenga en poco la palabra de Dios. No le permita estar en la casa de Dios, hermanos, haciendo desorden y gritando sin comportarse, hermanos. Y usted no le ponga un mal ejemplo de estarse levantando y levantando cada vez que hay una predicación. Nada más no le gusta algo y se levanta y se va y se encierra y que tiene que cocinar algo. Aquí en la casa de Dios, tolere la exhortación. No quiere decir, hermanos, que no tenemos necesidad de salir y eso, sí es necesario, pero de veces, hermanos, es de adrede. Y están sus niños levantándose y vienen y van, vienen y van. No necesitan hacer eso. Enséñeles, hermanos, a respetar la casa de Dios, porque no es a mí a quien ofenden o lastiman. Usted está destruyendo a sus propios hijos. Tráigalos a escuchar la palabra de Dios. Véngase temprano a la dominical. Venga los viernes. No sea negligente con sus propios hijos. No sea, hermanos, que Satanás nos agarra a nuestros hijos y los destruya. Porque si no llega la palabra de Dios a sus hijos, va a llegar Satanás, hermano. Yo no voy a permitir eso. En cuanto usted le da un celular a su hijo, ya está ahí, ya está una entrada. Le permite a usted, lo lleva a la escuela, que lo eduquen, que lo enseñen, y lo levanta temprano, que no quiere ir, y va y lo lleva a fuerzas y ahí lo trae de vuelta. Pero a la iglesia no. ¿Cómo es eso? Venir a educar a sus hijos en las cosas de Dios no es una opción, hermano. ¿Sabe por qué piensa eso usted? Porque usted está cómodo, está cómodo, porque no quiere mortificarse.
porque usted está como ese pueblo, porque estamos como ese pueblo, hermanos, que vivía seguro, ocioso, tranquilo. Le dice el Señor aquí a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas, de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor, Jehová el Dios de Israel, dice: yo había dicho tal y tal cosa de tu casa, pero no será así. Murieron sus hijos y murió él. Y perdieron, hermanos, algo valiosísimo para la casa de Israel, que era el arca del pacto de Dios. La negligencia, descuido, flojera, conformismo y otras muchas ocasiones, hermanos, tenemos muchos ejemplos también de falsa confianza en la Biblia. ¿Por qué somos negligentes? Cuando una persona es nueva en la iglesia, entendemos que sea negligente porque no sabe mejor. Pero cuando ya tenemos bastante tiempo oyendo la palabra de Dios, ¿qué otra cosa o qué cosas nos hacen que seamos negligentes? Bueno, en Salmo 146:3 nos dice, hermanos, que la nación de Israel era negligente con Dios por esto. Dice el Salmo 146:3: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Ocurría, hermanos, que los hijos de Israel llegaban a confiar en su propio rey o en otro rey de otra nación que viniese y los salvase. Les ocurrían problemas y en vez de acudir a Dios y volverse a Dios, buscaban la ayuda de otras naciones que los defendiesen. Se confiaban en alguien más. Falsa confianza. No confiaban en Dios, confiaban en alguien más. Y sí, hermanos, iban los domingos o los sábados a ofrecer sus sacrificios y ponían su mejor ropa y todo lo demás. Pero, hermanos, no iban confiando en Dios, sino a cumplir un rito. Porque era lo que se tenía que hacer el sábado. Porque era la costumbre. Porque era lo que los demás hacían. Y tenían entonces ellos puesto confianza en eso. Es falsa confianza. ¿En quién confía usted? En Estados Unidos, que le va a seguir el Uncle Sam enviándole su chequecito de estampillas y todo eso. Falsa confianza. En eso radica su tranquilidad. Ahora ya el AMLO, ¿verdad? Si eres más de ciertos años, ya también te llega tu chequecito, ¿verdad? Bueno, no se ve. ¿Verdad? Llega el chequecito también, ya de perdida, pues unos frijolitos, algo, ¿no? ¿En eso confía usted? ¿Por eso está en paz? Eso es lo que le da a usted, es lo que le hace estar cómodo. Mire, cuando usted confía en esas cosas, por eso es negligente en lo espiritual, porque tiene su confianza puesta en cosas falsas, porque eso le da una sensación de paz y usted, esto es lo que necesita. Que le vaya bien al pastor si me presento el domingo media hora, y que se conforme, como si fuera el pastor el que se va a beneficiar de que usted venga, que me alegra, me da gusto. Usted es el beneficiado si usted viene a alabar a Dios. Usted es el beneficiado si llega a la dominical. Usted es el que es edificado y aprende. Salmo 44:6 dice, el salmista dice: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Somos muy dados, hermanos, a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestras fuerzas. Dice por ahí un muchacho joven: yo no necesito a Dios. Soy fuerte, más fuerte. Me aviento un turno de 8, de 10, de 12 y aquí estoy todavía. Overtime. ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor overtime. Me sale el chequecito de 700, 800. Bien. El salmista entonces, hermano, dice que es falsa confianza, entonces, hermano, poner
poner precisamente su confianza en usted mismo, en su fuerza, en su capacidad, en sus armas, en sus habilidades. Soy muy inteligente y yo la voy a hacer, no necesito de Dios. Puras agarro en la escuela, hasta me dejaron. Soy muy trabajador, tengo mucha energía. Proverbios 3:5 nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Porque hay personas que nos creemos muy inteligentes, muy sabios, superdotados, y no necesitamos de Dios. En mi pueblo los muchachos decían: yo soy muy trucha, a mí no me van a agarrar, yo soy bien trucha. Pero aquí dice este versículo, hermanos, que es falso, que nos equivocamos, es un grave error. Si usted depende de su prudencia, hermanos, y eso le da a usted un sentido de seguridad, es falso. Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Casi siempre, hermanos, que veo que estamos fallando en todo, en nuestra asistencia, Biblia, oración, servicio a Dios. Siempre, hermanos, tiene que ver con que usted está confiando en otra cosa. Usted está poniendo, ¿verdad?, su paz y todo eso está dependiendo de algo más que no es Dios. Y me entristece y me preocupa, porque hay consecuencias de ser negligentes o ser descuidados, para mí o para quien sea. También, hermanos, hay personas que ponen su confianza y que las riquezas le dan ese sentido de seguridad. Dice: el que confía en sus riquezas, Proverbio 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Tiene usted puesta su confianza en su cheque? ¿En qué tiene puesta su confianza? En sus ahorros. Si usted confía en esas cosas, caerá. En veces eso es, ¿verdad? Hace mucho tiempo, hermanos, les había contado que cuando recién nos envió la iglesia de Zaguarita a abrir una obra para este lado, que llegamos a Río Rico, que noté una gran diferencia entre Río Rico y Nogales. Voy a ir por todo Río Rico, a la mayor parte de Río Rico, a tocar puertas de los hogares, a entregar folletos, invitarlos. Había estado un pastor antes que yo ahí, como 3-4 años, tratando de comenzar una obra, y el hermano había podido juntar unos 3-4 personas. Pero tocando puertas, me di cuenta que la mayoría de la gente en Río Rico, hermanos, no quería oír nada, pero lo que es nada de Dios. Nada, cerrado. Ni un folleto. Había de todo un año, 2 años que estuvimos ahí, había una o 2 personas que en un mes abrieron su puerta para escuchar el evangelio. Y nos pusimos a analizar cuál es la situación de Río Rico, cuál es la diferencia, porque luego llegué acá a Nogales y cruzando Ruby Road para acá, todas las puertas que tocábamos abrían y estaban dispuestos a escuchar el evangelio, dispuestos a oír la palabra de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Esto, hermano. La mayoría de la gente en Río Rico y mucha gente en Nogales viven confiados, viven cómodos, con un falso sentido de seguridad y de paz, porque tienen esto, que tienen dinero. El dinero les proporciona esa estabilidad emocional que todos los seres humanos necesitamos. Pero es falso, hermano. ¿Por
porque de un día para otro lo perdemos todo. Si no, tengo amigos de Argentina que de la noche a la mañana, de ser ricos, estar en la calle. Así se devaluó su moneda y así lo perdieron todo. Así es, con las riquezas, hermano. Personas muy ricas en Hollywood, con el cierre de todos estos bancos, artistas famosos, de la noche a la mañana ya no tenían nada. Andaba una artista ahí muy famosa, Cherry Stone, llorando ahí porque perdió más de la mitad de todos sus bienes. Así, en un cierre de banco. Así es el dinero, hermano. El dinero que usted tiene en el banco es un número nada más, es un papel. Cuando el gobierno quiere le quita el valor y usted se quedó sin nada. Y en eso tiene usted puesta su confianza. Por eso es negligente en las cosas espirituales. Es pasajero todo eso, hermano. Los jóvenes, ¿en qué tiene puesta su juventud? Te vas a envejecer. En la belleza te vas a poner fea y gordita. Los hombres no, ¿verdad? Siempre estamos atacados nosotros. En tu salud, tu fortaleza. Se va a acabar, hermano. Ay, mira, personas así grandototes, atletas, fuertes así, hermanos, y en un juego de soccer en medio de la cancha se murieron, fulminados. ¿En qué tiene usted puesta su confianza? Dice usted, pero yo no soy rico, pastor. Mire, si usted y yo midemos nuestro nivel de vida con las personas del sur de México, con países del Salvador, Guatemala, África, Haití, usted y yo somos ricos. ¿Somos ricos? No le falta nada a usted. Tiene todos los días que comer. Tiene usted en su casa pares de zapatos, diferentes camisolas, algunos hasta una para cada día del año, diferente pantalón. Tiene hasta para consentir a sus hijos, juegos de video, teléfono, líneas extra, todas estas cosas. Eso le hace sentir confianza. Por eso se siente usted en paz y que todo está bien. Por eso no busca a Dios. Está usted igual que ese pueblo. Y va a llegar el día que va a llegar la espada a su casa. Va a llegar la espada a su vida. Llega la enfermedad. Y ni todo el dinero del mundo nos puede curar. Ni todas nuestras riquezas. Ni todas nuestras cosas, ni nuestras casas, ni nuestros amigos, ni todas aquellas cosas que nos daban un sentido de seguridad pueden con nosotros. Dice Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean creídos, ingreídos, y no confíen en sus riquezas. No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién debe de poner usted su confianza? En el Dios vivo, no en las riquezas que son inciertas. Ese Dios que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y hay otros ejemplos, hermanos, pero ya los miré, que ya los estoy mareando y cansando, así que me voy a apurar a ir a la conclusión, porque traje 10 páginas, ¿verdad? Y entonces pues todavía me falta, pero vamos a ir a este otro punto. A veces entonces, hermanos, el descuido viene por poner la confianza en cosas falsas. Analícese, estoy poniendo mi confianza en cosas equivocadas, estoy siendo negligente con mi familia, negligente en la iglesia, con mi servicio a Dios. Estoy siendo negligente en todo eso. ¿Por qué? Porque me siento en paz. ¿Qué es lo que me da esa sensación de paz? Si fuera el Espíritu de Dios, no fuese negligente ni en la iglesia, ni en su vida espiritual, ni en la oración, ni en ninguna de esas cosas. Usted estuviera constante en eso. Así que esa sensación de paz que tiene no viene de Dios, viene de otra cosa. Bueno, conclusión.
vamos a ir a animarlos ahora. Ya los regañé, ya me regañé yo mismo. Vamos a animarnos. Motivación para tener contentamiento con lo que Dios provee. Proverbios 30 del 7 al 9. Dice, hermanos, hermano: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice este sabio hombre, hermano, dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy saciado y te niego. Dice: y diga, ¿quién es Jehová? ¿Para qué necesito a Dios? Lo tengo todo. Luego dice: o si siendo pobre y no tenga yo que comer, hurte y blasfeme tu nombre. Señor, solamente el pan necesario. Y el pueblo de Dios, hermanos, todo lo que ocupamos, para que el Señor cubra nuestras necesidades, para que cubiertas esas necesidades, el resto de nuestra fuerza y de nuestra energía la dediquemos a Él. Para Él. Y no lo deje usted sus fuerzas y sus energías en una empresa, en un trabajo, que el día que usted esté enfermo y esté viejo le van a hacer así, mire: vámonos, fuera de aquí, porque ya viene otra generación fuerte y joven, usted ya no nos sirve. Vámonos. Adiós. ¿Y usted qué va a hacer? En eso tenía puesta su esperanza. Pues va a entrar en una crisis emocional, y ojalá él viva para tener una crisis espiritual, para que esa crisis le ayude a despertar. Exhortación de ánimo, Gálatas 2:20-21. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿En quién tenía puesta su confianza el apóstol Pablo, hermano? En Cristo. Con Él estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, sino si pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero él dice, hermano: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, mas Cristo vive en mí. Y dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Un falso sentido de seguridad o de paz, o tener la confianza puesta en otra cosa, hermano, no le permite a usted decir estas palabras, ¿verdad?, con integridad, como lo dijo el apóstol Pablo, porque no vive para el Cristo. Pero, hermanos, tenemos esta exhortación del apóstol Pablo, hermanos, que aunque las cosas se pongan difíciles, aunque en la vida cristiana haya problemas y dificultades, hermanos, todo lo que vivimos lo vivimos ahora para el Hijo de Dios, para Cristo, hermano, quien murió por nosotros. Debemos identificarnos con Él, hermanos. Él debe de ser el propósito y el fin de nuestra vida. Nuestro fin, hermanos, no debe ser llegar a tener un lugar en una empresa o acumular riquezas. Nuestro fin, nuestra meta, hermanos, debe de ser Cristo. Él debe de ser, hermanos, el anhelo de nuestra alma, nuestro corazón, identificarnos plenamente con el Señor y con su cruz. También, hermanos, el escritor de Hebreos le dice a los hermanos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Fervorosos, hermanos, en las cosas de Dios, en lo espiritual, en la tarea que Dios le ha encomendado a usted, en su servicio a Dios, en su vida espiritual, en la convivencia en la iglesia. Fervoroso en eso, hermanos, hasta el fin, hasta que Dios le llame, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos o negligentes, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con su inteligencia, hermano, no es con sus capacidades, no es con todos los dones que le haya dado el Señor o con los que usted haya nacido. No es, hermano, en su capacidad de hacer dinero, no es en sus fuerzas, su belleza, ninguna de esas cosas, hermano. Es por el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Así enfrentamos, hermanos, las batallas. Entonces, hermanos, analicémonos. ¿En qué ha puesto usted su confianza? ¿Es Dios en el que usted confía? ¿O está usted siendo negligente? ¿Se ha descuidado su fe? ¿Está descuidando usted la relación con Dios? ¿Su matrimonio? ¿Está permitiendo usted llevar una familia conforme a Dios? ¿Sus hijos? ¿Los están caminando al Señor o está siendo negligente con Él? Pensemos en eso, hermanos. Y anímese y cobre fuerzas, cobre vigor en el Señor. Clame a Dios, porque, hermanos, si clamamos a Dios, Dios nos va a fortalecer y nos va a dar, hermanos, todo lo que se necesite para que nosotros podamos llevar a cabo el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Para que usted sea una gran mujer de fe, un gran hombre de fe, un hombre o una mujer que se le permite que Dios le use grandemente donde quiera que está, para que podamos, como hermanos, vivir en amor, en armonía, para que como iglesia, hermanos, cumplamos las metas que Dios tiene para nosotros. No seamos entonces, hermanos, como ese pueblo, como esa nación. No seamos como Elí, no seamos como esas personas de las que hablan los proverbios, que fueron descuidados y negligentes. Seamos un pueblo diligente. Ocupémonos, hermanos, de nuestra vida espiritual. Ocupémonos, hermanos, de nuestra salvación con temor y temblor. Miren su rostro y si se ponen de pie, hermanos.
felices con nuestras finanzas, con nuestra economía. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Danos la suficiente fe, Señor, para contribuir también para tu obra. No comprometer, Señor, nuestra economía por cosas materiales, lujos, y olvidarnos, Señor, de tu obra y olvidarnos del que nos da todo. Ayúdanos a atesorar este lugar que tú nos has prestado, Señor. Enseñárselo a nuestros hijos. Perdónanos, Padre, porque hemos sido descuidados. Anima a tu pueblo, Señor, a servirte, a hacer bien. Ayúdanos a ser sabios, Señor, con nuestro tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues,